seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. ¿Cómo están, mis hermanos? Muy bendecido día, viernes. Saludos a todos los que se van conectando. Es hermoso cuando empiezo a ver. Hoy si te conectaste, Andrés, si pudiste ver la notificación. Ayer, no sé qué pasó ayer. No a todos les salía el video. Yo ya no lo podía ver más tarde. Y cosas que no entendemos, misterios de la vida. Bendiciones. Ay, el café es una bendición. Me pregunto si cuando estemos en el cielo tomaremos café. Ok. Por ejemplo, aquí veo las notificaciones, veo comentarios. Veo que mi esposa dice, hola guapo, pero en el celular no puedo verlo. Y como ya me voy a salir de aquí, pues ya no sé quién dice algo. Pero yo me imagino que estamos aquí conectaditos. Ruth capítulo 4, Padre, damos palabra. Ayúdanos a poder entender tu palabra, Señor, a vivir con sabiduría, con entendimiento. Ayúdanos a poder ser cristianos que saben, que conocen, que viven de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense, más tarde, ayer nos quedamos con la información de que Ruth le pedía a Boaz que la redimiera. Boaz le dijo, hay otro pariente más cercano que tiene derecho primero antes que yo, déjame hablar con él. Y me dijo, dice que Noemí le dijo en el capítulo 3, en el versículo 18, ahora hija mía, espera a ver qué pasa. Este hombre no descansará hoy hasta dejar resuelto el asunto. Y efectivamente Boaz, sobres, rápidamente, dice que más tarde, en el capítulo 4, versículo 1, Boaz fue a sentarse a la entrada del pueblo, que era el lugar donde se reunía la gente. En aquel momento pasaba por allí el pariente del cual Boaz había hablado y le dijo, oye, ven acá y siéntate. El pariente fue y se sentó. Enseguida Boaz llamó 10 ancianos del pueblo y también les pidió que se sentaran con él. Cuando ellos se sentaron, Boaz les dijo, Noemí ha vuelto de Moab. Está decidida a vender el terreno que perteneció a nuestro pariente Elimelech. Quiero que lo sepas, para que si te interesa comprarlo, lo hagas ahora delante de estos testigos y de los ancianos del pueblo. Como tú eres el pariente más cercano de Elimelech, tienes el derecho de comprar su tierra. Pero si tú no la compras, házmelo saber, pues de ti yo soy quien tiene ese derecho después de ti. El pariente contestó, la compro. Entonces Boaz le hizo esta aclaración: ten en cuenta que si compras el terreno de Noemí, quedas también obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad siga a nombre del difunto. Al oír esto, el pariente dijo, en ese caso, no puedo hacer la compra porque podría perjudicar mi herencia. Ayer lo explicaba, pero hoy lo vuelvo a explicar, por si alguien no vio la transmisión de ayer.
¿Por qué no lo quería comprar este hombre y por qué no quería casarse con Ruth? Porque él tenía una familia ya, ella ya estaba casado, tenía esposa, tenía hijos. Y cuando compraban una propiedad, únicamente les pertenecía por 7 años o por el tiempo que restaba antes del jubileo, porque después tenían que regresarlo. Entonces, a veces no valía la pena porque quedaba muy poquito tiempo y al final de cuentas no te quedabas a perpetuidad con la propiedad. Pero al casarse con Ruth y al tener un hijo, parte de la herencia de este hombre tenía que pasar a la familia de Elimelech, porque el hijo necesitaba la herencia, o sea, requería o tenía derecho a la herencia del papá, y esa herencia pasaba a la familia de Elimelech, porque ese hijo legalmente iba a ser de la familia de Elimelech, porque se había muerto el esposo. Entonces, económicamente y en cuanto a negocios, no le convenía a este hombre hacerlo. Por eso dijo, no, quédate tú con la moabita y quédate con el terreno. Posiblemente vos no tenía familia, no tenía esposa, no tenía hijos. Posiblemente ya era grande o quizás viudo, no dice la Biblia cuál era la historia de vos. Pero vos sí quería casarse con Ruth, a vos le gustó Ruth. Y dice que en aquellos tiempos había en Israel una costumbre, cuando uno cedía a otro el derecho de parentesco o cuando se cerraba un contrato de compraventa, el que cedía o vendía se quitaba la sandalia y se la daba al otro, de acuerdo pues con esta costumbre, el pariente de vos se quitó la sandalia, se la dio a vos y le dijo, compra tú. Entonces vos dijo a los ancianos y a los allí presentes, todos ustedes son hoy testigos de que le compro a Noemí las propiedades de Elimelech, Quilión y Malón. También son testigos de que tomo por esposa a Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad se mantenga a nombre de Malón, era el esposo de Ruth, su difunto esposo. Así no se borrará el nombre de Malón de entre los suyos, ni será olvidado en este pueblo. Hoy ustedes son testigos. Sí, lo somos, contestaron. El Señor haga con la mujer que va a entrar en tu casa, sea como Raquel y Lía, de quienes descendemos todos los israelitas. Y tú, sé un hombre ilustre en Efrata, un hombre notable en Belén. Que el Señor te dé muchos hijos de esta mujer, que tengas una familia numerosa como la tuvo Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así fue como vos se casó con Ruth. Es hermosa esta historia, es hermosa. Y más que estamos en vísperas de San Valentín. ¡Oh, qué romántico! Y se unió a ella, y el Señor permitió que quedara embarazada y que tuviera un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor, que te ha dado hoy un nieto para que cuide de ti. Ojalá tu nieto sea famoso en Israel. Él te dará ánimos y te sostendrá en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera, la que tanto te quiere y que vale para ti más que 7 hijos. Que seamos ese tipo de yerno, que sean ese tipo de nuera, que puedan decir, vale más que 7 hijos. Noemí tomó al niño en su regazo y se encargó de criarlo. Era una recompensa para Noemí, era un bálsamo. ¿Sabes? Yo he visto en mi vida y en la vida de muchos, cómo en ocasiones Dios nos da algunos momentos de bálsamo, como decía Pedro en su primer sermón,
que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, de esa sana colita de rana que nos hace Dios, ese que te muestra que te ama. Y cuando vives en este Dios te ama, cuando tienes esa vivencia de que dices, Dios me ama, sientes ese amor de Dios, sientes ese abrazo de Dios, sientes ese consuelo de parte de Dios, entonces te conviertes en Noemí, que significa delicia, placentera, agustirri. Una persona que se siente de esta manera va a ser una persona de carácter afable, va a ser cariñosa, va a ser tolerante, va a saber ver lo mejor de cada situación. Porque ya no veía Noemí la vida con amargura. Porque cuando ella llegó le llamaban Noemí y decía, no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. Cuando una persona siente esa amargura, no puede ser afable, no puede ser amable, no puede tener un carácter dulce, no puede ser cariñosa. Una persona así es agria, es enojona, es criticona. Y cuando nosotros vivimos la dulzura de Dios en nuestra vida, somos como el minero a la vida. El minero entra y extrae la riqueza, extrae lo mejor, ignora la tierra, ignora el fango, ignora lo que no vale. No se pasa la vida pensando en la tierra, se pasa la vida pensando en el oro que está extrayendo de la mina. Y puede tener una tonelada de tierra, pero la ignora, porque está concentrado en el oro que está sacando de la mina, no en la tierra que hay. Nosotros, cuando vivimos la dulzura de Dios, del Espíritu Santo, lo que vemos es lo mejor de las personas, lo mejor de las circunstancias, lo mejor que está pasando, lo mejor que estamos viviendo. Porque no estamos concentrados en lo negativo, estamos concentrados en lo positivo. Ignoramos lo negativo. ¿Hay cosas negativas en la tierra? Sí. ¿Hay cosas negativas en la vida? Sí, hay muchas. En las personas hay cosas negativas, por supuesto que hay cosas negativas en las personas. Yo tengo cosas negativas, tú tienes cosas negativas, pero yo no veo tus cosas negativas, yo veo tus virtudes. Y digo, qué bien es esta persona. Mira qué noble corazón tiene. Hace unos minutos mi esposa y yo platicábamos de un trabajador y le decía que es un buen hombre. Es un buen hombre, es un hombre que respeta y que también se da a respetar. Es un hombre respetable. Y dice mi esposa, eso me gustó mucho. Sí, le digo, porque hay personas que respetan, saben respetar y también se dan a respetar, inspiran respeto. Cuando nosotros vivimos ese consuelo de Dios, ese abrazo de Dios, esa dulzura que nos da Dios, nos convertimos en un Noemí, en una Noemí, porque vemos la vida con dulzura, vemos la vida con delicia, vemos al esposo, a la esposa, al hermano, al tío, al primo, al hermano, con delicia, porque extraemos lo mejor de cada circunstancia, extraemos lo mejor de cada situación. Como cuando exprimes un limón, una naranja, te concentras en el jugo
no en la cáscara. No analizas la cáscara y dices, ¡ay, qué fea cáscara! Mira nada más como queda toda apachurrada. No, dices, qué rico jugo de naranja. Qué rico el limón, cómo le da sabor a las cosas. Entonces, aquí vemos a Noemí, que le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Jesse, o de Isaí, como lo traduzca alguna versión u otra, abuelo de David. Entonces, Obed fue papá de Isaí, Isaí fue papá de David. Y esto da pie al nuevo libro que vamos a estudiar, que es el primer libro de Samuel. Aquí es donde comienza la época de oro, la época de oro de Israel, la mejor época que tuvieron, la de David. David es el ícono por excelencia del pueblo de Israel. La estrella de David es el símbolo. David es el referente para muchas cosas, porque fue un hombre, del único hombre que se dice en la Biblia, que tenía un corazón semejante al de Dios, que era conforme al corazón de Dios. Y aquí es donde inicia como siempre inician las mejores historias. Inicia con una mujer estéril llamada Ana. Dice que en un lugar de los montes de Efraín, otra vez volvemos a los montes de Efraín, otra vez volvemos a Judá, llamado Ramá, vivía un hombre de la familia de Suf, cuyo nombre era Elcana. Era hijo de Jeroam y nieto de Eliú. Nos platica todo como si conociéramos a los demás. Su bisabuelo fue Tou, hijo de Suf, que pertenecía a la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas. Era común, era parte de la cultura de aquella época. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y todos los años salía Elcana de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo al Señor Todopoderoso. Allí había 2 hijos de Eli, llamados Ofni y Fines, que también eran sacerdotes del Señor. Cuando Elcana ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Penina y a todos los hijos e hijas de ella, pero a Ana le daba una ración especial porque la amaba mucho. Y a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos, eran muy valorados los hijos en aquella época. Pues todavía, todavía, pero lo que pasa es que ahora hay más métodos para poder concebir, pero y siempre es un poco triste cuando una mujer no puede concebir. Ahora se hacen estudios para ver qué es lo que pasa, quién tiene la culpa, si el hombre, la mujer, cuál es el que está impedido para poder procrear. En aquella época no, únicamente le pedían a Dios. Pero Ana era muy amada, era muy amada, la quería mucho su esposo Elcana. Cada año cuando iban al templo, Penina la molestaba de este modo. Por eso Ana lloraba y no comía. Por eso fíjense que era malo la poligamia. Ese es uno de los problemas, porque había rivalidad entre las 2 esposas o entre las esposas. Entonces le decía Elcana a su marido: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Me encanta este hombre. Era romántico, era atento, era cariñoso. Y le dice: yo soy para ti mejor que 10 hijos. Esta frase siempre me ha gustado, porque es algo que Dios nos dice. Es algo que Dios nos dice. Y yo le digo: sí, Señor, para mí eres mejor que 10 carros, que 10 casas, que
que todo el oro del mundo. Para mí eres mejor que cualquier otra cosa que yo pudiera anhelar. Contigo me basta y me sobra para vivir bien, para vivir en plenitud. Ese es el sentir. Otra vez vuelven a coincidir el sentir de Noemí, el sentir de la palabra Noemí, delicia. Cuando yo disfruto de Dios más que de cualquier otra cosa. Dice que en cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón cerca de la puerta de entrada del templo del Señor. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas a contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo, como Nazareo, igual que Sansón, pero este no iba a ser fuerte. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. Era una buena mujer, Ana. Era una mujer del corazón noble, que estaba desahogando en el lugar correcto. No es malo tener penas y quejarse o sufrir en este aspecto. Lo malo es que a veces no sabemos dónde desahogar nuestra pena. Cuando vienes con Dios y de rodillas clamas al Señor y ahí viertes tu alma, dice que el Señor escucha tu oración. Vete en paz, le contestó Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer, y nunca más volvió a estar triste. Recibió la promesa antes de que se hiciera efectivo. Este es fe, que recibes la promesa sin verla, sin sentirla, sin constatarla. Recibes la promesa por fe. A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá. Después Elcana se unió con su esposa y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Ahí está también algo importante. Elcana hizo su tarea, porque sin tarea no hay milagro. A veces hay que hacer lo que hay que hacer para que suceda lo que tiene que suceder. Así Ana quedó embarazada, y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. ¡Qué hermoso! Samuel en hebreo significa su nombre es Dios. Aquí se le asocia con el verbo hebreo que significa pedir y que suena parecido. Este nacimiento milagroso habla de ese proyecto que Dios tenía muy especial con Samuel, porque Samuel fue un padre para Israel, un maestro, un sacerdote, un profeta y un mentor para David. Qué importantes son los Samueles. Samuel no mató a Goliat en forma directa,
pero sí en forma indirecta. Samuel no reinó en Israel en forma directa, pero sí a través de David. Es decir, a veces olvidamos la importancia del Samuel, porque el Samuel es la raíz que provoca el fruto. Quizás, o quizá, tú digas, es que no tengo un ministerio muy prominente, pero quizá eres el Samuel de un joven. Quizá eres la persona que va a influir o que va a inspirar a una generación. Porque tu enseñanza como maestro o maestra, tu función de sacerdote como intercesora, tu inspiración y ese cuidado que tienes para con los jóvenes va a rendir fruto y va a provocar que un David se levante y haga la diferencia. Dice que el Cana, luego fue el Cana con toda su familia a Silo para cumplir su promesa de ofrecer el sacrificio anual. Pero Ana no fue porque le dijo a su marido, no iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor y que se quede allá para siempre. Si tú le prometes al Señor, lo cumples. Pero no me vayas a llevar a un niño, por favor, a la iglesia, porque ya tengo yo. El Cana a su marido le respondió, haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo haya destetado y que el Señor cumpla su promesa. Así ella se quedó y crió a su niño hasta que lo destetó, posiblemente hasta que ya aprendió a ir al baño y aprendió a comer solito, no sabemos hasta qué edad. Y cuando le quitó el pecho y siendo todavía él un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. También llevó 3 becerros, 22 litros de trigo y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron el niño a Elí. Y Ana le dijo, perdone usted, Señor, pero tan cierto como usted vive, es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí cerca de usted. Le pedí al Señor, este texto lo utilizo siempre cuando presento a un niño en la iglesia. Le pedí al Señor que me diera este hijo y Él me lo concedió. Yo por mi parte lo he dedicado al Señor y mientras viva estará dedicado a Él. Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante del Señor. Qué hermosa historia. Cuando vemos este tipo de historias, vemos renacer la esperanza y la fe, porque sabemos que Dios tiene propósitos más allá de lo que sabemos, entendemos o imaginamos. Por eso es que siempre es bueno leer la Biblia, porque nos inspira y nos motiva. Y quién sabe qué planes Dios tendrá con nosotros, o con nuestros hijos, o con nuestros jóvenes, o con las personas que están cerca de nosotros. ¿Quién sabe qué planes Dios tendrá? Quizá no tenga un ministerio muy prominente, pero quién sabe qué Dios hará con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, los planes que Dios tenga, las generaciones que van a ser impactadas, las personas que van a ser salvadas a través de estos ministerios. Que Dios levante esos Davides y que seamos nosotros esos Samueles, porque yo fui un David y alguien fue un Samuel para mí.
tuve muchos Samueles alrededor de mi vida. Gracias a Dios por todo esto. Hoy es viernes 13. Ay, viernes 13. No te cases ni te embarques tampoco. Y nos vemos mañana. No, mañana no nos vemos el domingo a las 10:20 en la oración, a las 11 en la reunión, y el lunes continuamos con 1 Samuel 2. Y te mando un abrazo, que seas feliz este día y que solo por hoy puedas ver la mano de Dios, porque mañana traerá su propio afán. Bendiciones.